Hoy vamos a seguir con la armadura, parte 5. Vamos a volver a repetir cuál era la armadura en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice que la armadura de Dios es esta. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El Señor nos hace una advertencia a los cristianos que estamos bajo la sangre de Jesús y que ya hemos sido redimidos, que ya hemos recibido su santo y precioso Espíritu. Dios nos hace una advertencia para que nosotros mantengamos puesta esta armadura de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos puestos la armadura de Dios, podamos disfrutar los privilegios y las bendiciones las cuales tiene preparado para sus hijos. Aunque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario, derrotado mediante la muerte de Cristo Jesús en su obra expiatoria, el diablo anda persiguiendo a miles de cristianos que no conocen el poder de la Biblia. Por causa de que hay millones de cristianos que conocen lo que Jesús hizo en la cruz, conocen el sacrificio, conocen todo esto, pero lo conocen históricamente, pero no han recibido ese poder, esa revelación, la cual solamente se encuentra en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: y escucharéis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo y su palabra. Necesitamos saber cómo ponernos de esta armadura y estar preparados para resistir sus ataques. Si nosotros vivimos en santidad, Él no nos va a poder atacar. Y si nosotros le resistimos, Él va a tener que huir de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces la única manera para que nosotros podamos estar protegidos es sometiéndonos a la dirección de Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos someter? A través de las Escrituras, porque la Escritura es la palabra de Dios y la Biblia se ha dejado para que nosotros sigamos las instrucciones de la Biblia y podamos vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. En Efesios capítulo 6, versículo 15 dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este es un punto muy importante, que un cristiano debe de estar preparado para cumplir con la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos entender que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Esto es lo principal. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Porque todo, absolutamente todo lo que hemos recibido se nos ha dado por gracia. Dice la Biblia, la palabra gracia significa favor inmerecido. O sea, un favor que ninguno de nosotros nos merecíamos. Ni ustedes ni yo merecíamos de ese favor. Pero sin embargo, como Dios es amor,
nos ofrece ahora la salvación sin ningún mérito. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el sacrificio y mantener nuestra mirada en ese sacrificio, mantener nuestra mirada sabiendo que si un día nosotros llegamos al cielo, no es por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús estaba en aquella cruz, Él estaba llevando mis pecados, mis maldades, mis errores. Y Él pagando la cruz, se estaba poniendo en mi lugar. Y si Él pagó por mis pecados, entonces ahora yo soy libre, libre por la sangre de Cristo. He recibido esa gracia inmerecida y ahora puedo volver a tener comunión con Dios. Entonces nadie me puede separar de Dios por cuanto Dios me ha regalado la salvación. Romanos 5, versículo 6 al 10 dice, Romanos 5, versículo 6 al 10 dice, Romanos 5, versículo 6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo eso pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A nosotros entender esto, lo que les estuve hablando, de que Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos, que ahora lo que nosotros tenemos es que tener fe y creer en el sacrificio que Él ha hecho. La persona que llega a tener esa fe, el Señor le salva. No es por méritos, no es por obras. Porque imaginémonos que llegamos al cielo y nosotros le decimos al Señor y le decimos, Señor, yo merezco el cielo porque yo di de comer a los pobres, porque yo construí un ancianato, porque yo hice muchas buenas obras. Entonces, ¿de qué serviría que Jesús haya venido a este mundo a pagar en una cruz? Sería en vano, porque si nosotros nos podemos salvar por las obras, sería en vano el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo fue hecho porque no había posibilidad de que el ser humano sea salvo. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea, toda la humanidad pecó, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al nosotros poder entender esto, en Romanos capítulo 8, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Protector. Él es el que nos guía. Si Él está con usted, usted puede tener tranquilidad, usted puede tener paz, porque Él es soberano. Porque Él con su palabra creó todo lo que hoy nosotros vemos. Entonces podemos vivir confiados porque estamos descansando en su reposo. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 dice, a nosotros comprender que Cristo hizo todo por nosotros, nosotros podemos entender lo que Romanos capítulo 8, versículo 39, 37 al 39 dice. Romanos 8, 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Pero como nosotros sabemos,
tenemos un libre albedrío. Si nosotros permanecemos en Él, ¿quién podrá combatir contra nosotros? Pero si nosotros nos alejamos de Él, ya no estamos en sus manos. Entonces nosotros tenemos que hacer todo por amor a nuestro Salvador. La gran comisión, a nosotros poder entender que hemos sido salvos por gracia. Ahora dentro de nosotros hay un anhelo de compartir ese regalo que hemos sido recibidos. La Biblia dice, dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Ahí es esta palabra la que dice, ¿qué méritos tuve yo para ser salvado por Dios? Ningún mérito. Entonces tengo que dar por gracia lo que por gracia se me dio a mi persona. Entonces yo tengo que compartir el Evangelio a las personas que están perdidas, a las personas que no conocen de Dios, que viven tristes, que viven amargadas. Muchos están a punto de suicidarse por los problemas que tienen. Entonces mi deber es compartirles esa salvación la cual Dios me ha mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros como cristianos hemos recibido esta palabra. El Señor cuando dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, estaba hablando a todos los cristianos que se iban a convertir. Esta palabra fue escrita para antes y para nosotros, porque la palabra es viva, porque la palabra la tenemos que vivir. Y si la Biblia dice, id y predicar el Evangelio, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, 19 al 21. Perdón. Segunda de Corintios capítulo 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios en la cruz estaba haciendo posible para que nosotros podíamos reencontrarnos otra vez con Dios. Y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación. Y dice, así que somos embajadores en su nombre, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, que reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros como cristianos, yo muchas veces voy a predicar aquí en las calles junto con mi papá y unos amigos, el pastor Saúl y muchos amigos hemos ido a predicar en las calles. Y en las calles nosotros rogamos a las personas y las personas nos tratan de locos, nos tratan de locos, nos hablan malas palabras, muchos nos miran mal, algunos hasta tienen ganas de pegarnos. Pero ¿por qué razón es esta? ¿Por qué razón estamos nosotros ahí en las calles? No porque a nosotros nos haya dado la gana, sino porque el Señor nos ha encomendado. Por eso dice la palabra de Dios que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? No a lo que una persona dice, sino a lo que Dios dice. Y lo que nosotros leemos es la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a predicar en todo tiempo. Muchas veces hemos pensado que evangelizar solamente es estar en las calles predicando la palabra. El evangelizar se puede hacer en todos los lugares. Por ejemplo, yo conozco el evangelio. Voy a ir a predicar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, si tenemos hijos, a nuestros tíos,
a nuestras sobrinas, a nuestros nietos. Podemos predicar a nuestros amigos, a las personas de nuestro trabajo. O aún cuando vamos a los restaurantes, tenemos que llevar los libres y dejarles un libre a la señora del restaurante y decirle: Dios te bendiga, Jesús te ama. Pero nosotros tenemos que tratar de predicar el Evangelio, porque ese es nuestro llamado. Tenemos que predicar la palabra de Dios, porque va a llegar el tiempo en que el tiempo se va a acabar y las personas que no han escuchado la palabra de Dios van a estar perdidos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, por esta razón es que a Dios le ha placido a usar humanos imperfectos como nosotros para predicar el Evangelio. Si no sabemos cómo predicar la palabra de Dios, oremos a Dios antes de predicar y digámosle: Señor, necesito tu unción, necesito tu sabiduría, necesito que me ayudes a predicar tu palabra, pero yo quiero hacer lo que dice tu palabra. No solamente quiero ser un mero oidor, sino un hacedor. Porque dice la palabra de Dios que el que es oidor de la palabra y no hacedor de ella, se engaña a él mismo, porque no está en la fe. Porque si nosotros solamente leemos lo que dice la palabra, pero no practicamos, nuestra fe es falsa, nuestra fe no es verdadera, porque la fe verdadera va a demostrarse a través de las obras. Entonces, ese es el Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que estar preparados para compartir esas buenas nuevas. Efesios capítulo 6, versículo 16. El escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los romanos usaban un escudo grande de 106 centímetros de altura y 56 de ancho, y con esto cubrían todo su cuerpo de cualquier flecha o ataque del enemigo. Entonces ellos usaban un escudo bien grande, y cuando venía el enemigo a atacar o cuando tiraba desde lejos la flecha, ellos usaban el escudo y se protegían. Y mediante este escudo no podía traspasar ninguna flecha, no podía traspasar nada de lo que el enemigo estaba mandando, porque tenían puesto ese escudo. Nosotros como cristianos, sabemos que en la vida hay días buenos y hay días malos. Por esta razón se nos manda a que nos vistamos con toda la armadura de Dios para estar preparados y poder resistir en aquel día, en el día malo. El escudo tiene que estar preparado porque es lo único que nos puede ayudar a permanecer en pie y no caer. El escudo de la fe tiene que estar preparado en todo momento, porque no sabemos lo que nos va a pasar. Nuestra fe tiene que estar, nuestras raíces tienen que estar en lo profundo, para que cuando venga cualquier cosa, no caigamos, no desertemos, no nos apartemos de Dios. Muchas personas se apartan de Dios. ¿Por qué se apartan de Dios? Porque llegó una aflicción, porque un hermano le hizo algo malo, porque el pastor no le saludó, o porque algo hizo el hermano en contra de él y se apartan de Dios. ¿Por qué se apartan de Dios? Porque no tienen sus raíces profundas. Porque nosotros cuando vamos a una iglesia, no vamos por los hombres, sino vamos a escuchar la palabra de Dios, y porque Dios va a estar ahí, recordando que todos los que estamos en la iglesia estamos enfermos. O sea, estamos en la iglesia por esa misma razón, porque estamos enfermos y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, nuestros ojos tienen que mantenerse en las cosas de Dios y no en los humanos. Porque si nosotros mantenemos nuestros ojos en los hombres, es fácil decepcionarnos, es fácil apartarnos de Dios. Entonces, mantengámonos nuestros ojos fuertes en Dios. Porque en la vida del cristiano, como les hablé, hay un día malo y un día bueno. Un día llegas a tu casa y te encuentras con la noticia de que tu esposa te ha traicionado, de que tu amigo te traicionó, de que tu hijo tuvo un accidente. Entonces llega el día malo. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue ese día malo? ¿Vas a estar preparado para resistir?
o simplemente te vas a poner paranoico y te vas a desanimar, te va a venir la amargura, va a venir la tristeza, y en ese momento caemos en lo que dice la palabra, en el pozo de la desesperación. Caemos en un hoyo en el cual no sabemos qué vamos a hacer para salir de este problema. En ese momento, cuando estamos en ese hoyo, empezamos a desanimarnos, empezamos a decir, ¿para qué seguía a Dios? Hubiera sido mejor si no le hubiera conocido. Empezamos a renegar de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema. Pero todo lo que nosotros empezamos a pensar en ese momento es por causa de que no teníamos el escudo de la fe preparado. Porque cuando llega el momento de la aflicción, cuando tienes el escudo y cuando te pasa algo, por ejemplo, te quedaste sin trabajo, entonces tú sabes lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces nosotros empezamos a orar y a decir, Señor, aunque en estos momentos no tenga trabajo, aunque en estos momentos no sé qué está pasando en mi vida, aunque no sé por qué mi esposo me ha hecho esto, aunque no sé por qué mi hijo está en el hospital, aunque no sé por qué mi hijo ha caído en las drogas, pero con todo eso yo confiaré en ti, porque tu palabra dice que deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Entonces tenemos que tener ese escudo preparado. ¿Para qué? Para el día malo. Si nosotros no estamos preparados, vamos a caer en ese hoyo de la desesperación y vamos a llegar a la incredulidad. La incredulidad es en el momento que tú ya no crees lo que la Biblia dice, ya no crees las promesas de Dios, ya no crees que Dios todavía puede hacer milagros. ¿Por qué ya no crees? Porque te caíste en la incredulidad por causa de cuando llegó el problema, no pudiste permanecer en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento dice que Dios sacó a su pueblo de Egipto a través de su servidor Moisés. Entonces dice que Dios envió 12 plagas a Egipto, y a través de esas 12 plagas el faraón les dejó ir al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto, y en un momento llegaron a lo que se llama el Mar Rojo. Llegaron donde estaba el Mar Rojo. Y en ese momento que ellos llegan y miran ese mar, se dan la vuelta para atrás porque ya no podían pasar, y miran para atrás y se dan cuenta que el faraón venía a por ellos con toda su caballería. Entonces ellos empezaron, dice, a clamar a Dios en el momento que vieron el problema. Empezaron a decir, Dios, ayúdanos. Pero al ver que Dios no les ayudaba enseguida, empezaron a murmurar, empezaron a demostrar lo que había en sus corazones. ¿Qué hay en sus corazones? Y le dijeron, dice en Éxodo capítulo 14, versículo 11 a 12, dice, y le dijeron a Moisés, imagínense lo que le dicen a Moisés. Dice, dijeron a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12, dice, y dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios, en el momento que ellos estaban afligidos, empezaron a revelar lo que había en sus corazones, incredulidad. Desen cuenta que Dios había mandado 12 plagas en Egipto. Ellos habían visto milagros. Ellos habían visto cosas que nunca jamás se podían haber visto. Y sin embargo seguían dudando de Dios. Cuando se nos presenta estos días malos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo respondemos? ¿Nos quejamos? ¿Dejamos que el barco se hunda y nos rebelamos contra Dios? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? O nos hundimos o nos levantamos. Pero tenemos que estar preparados. Como dijo Julio Melgar antes de morir, un siervo de Dios,
Fácil es servir a Dios cuando todo está bien, pero sirvámosle cuando todo está mal. Fácil es adorar a Dios cuando todo está bien, cuando tenemos dinero, cuando nuestra familia está bien, cuando todo está en paz. Pero vamos a adorarle de la misma manera cuando se presente la dificultad. Entonces dice que en el momento que ellos habían visto que el faraón venía por detrás, dice que su servidor Moisés, un siervo de Dios que tenía fe en Dios, dijo, animó al pueblo y les dijo a Moisés, marchar. Entonces dice que él, dirigido por el Señor, les dijo que marchen al pueblo. Entonces el pueblo empezó como soldados a marchar. Y de repente dice que Moisés alza la vara y el mar se abre por la mitad. ¿Por qué se abrió el mar por la mitad? Porque tuvieron fe. Como dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías de esta montaña que se tire al mar y esa montaña se tiraría. Pero si tan solo tuvieras fe. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir atrapados y no va a haber escapatoria, pero confiemos en Dios, porque como Él abrió el mar al pueblo de Israel, así también abrirá una puerta de escapatoria para nosotros. Entonces cuando nosotros no vemos la salvación, cuando vemos que todo está perdido, ¿quién es el único que nos puede ayudar? El Señor. Tenemos que aprender a confiar en los momentos buenos y en los momentos malos. Recuerden que el Señor es el mismo de hoy, de ayer y por siempre. Dios no cambia. Entonces, si Dios ayudó al pueblo de Israel a través de la fe, Dios también nos va a ayudar a nosotros si nosotros confiamos en Él. Amados, nosotros muchas veces vamos a estar como Israel frente al Mar Rojo, donde parece que ya no hay salida. Podemos estar pasando dificultades familiares, como les he dicho, un hijo cayó en la droga, encontramos a nuestro marido, a nuestra esposa, siéndonos infieles, o simplemente, como les dije, quedamos sin trabajo, o nos enfermamos, o alguien de nuestra familia se enfermó. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? ¿Nos tiramos de rodillas a clamar a Dios? ¿O empezamos a rebelarnos y a decir como el pueblo de Israel, Señor, para eso me hubiera quedado en el mundo, para eso hubiera seguido haciendo lo que a mí me da la gana? Porque mira, te estoy sirviendo, estoy haciendo todo por ti y me viene a caer una enfermedad a mí que estoy obedeciendo. ¿Se dan cuenta? Pero Dios manda todo eso para que nosotros descubramos qué hay en nuestro corazón. Cuando estemos pasando por todo esto, solamente arrodillemos y busquemos esa salida en nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 37, versículo 3 al 5. Salmos 37, versículo 3 al 5. Salmos 37, versículo 3 al 5 dice: Confía en Jehová y haz el bien, y habitaréis en la tierra, y te apacentarás de verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. En el momento que estemos afligidos, ¿a quién vamos a ir? A confiar en Jehová, a confiar en Jesús. Cuando nosotros confiamos en Él, tenemos que tener la convicción de que Él hará, que Él nos va a ayudar, que Él va a abrir las puertas que nadie puede abrir, que Él va a sanar a mi hijo, que Él va a salvar a mi familia, que Él me va a dar la sabiduría, el entendimiento para hacer su voluntad. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 dice. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, acción de gracia. Y la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegue el momento de la aflicción, ¿qué vamos a hacer? No permitamos que nuestras preocupaciones se conviertan en desesperación. No permitamos que esa preocupación se convierta en esa desesperación que empezamos. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a pagar la renta de mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Ha caído en la cárcel. ¿Ahora cómo le voy a sacar? No dejemos que esa desesperación entre a nuestras vidas, porque el enemigo es el que está detrás de todo eso. Sino parémonos y confiemos en las promesas de Dios y digamos, Señor, tú sabes por qué mi hijo está en la cárcel, tú sabes por qué está pasando todo eso, pero yo sé que tú en tu misericordia vas a usar todo esto para traer a mi hijo, para traer a mi familia, para traer bendición a mi vida, para traer seguridad. Pero ¿cómo adquirimos todo esto? Confiando en el Señor. Oremos. Dice, por nada estéis afligidos, sino sus peticiones sean presentadas delante de Dios. Entonces, si te das cuenta que te hace falta algo, pídele a Dios. Lo que sea que necesites, pídele a Dios, comunícate con Dios. Dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos, dice el Señor Jesús, dijo en el Sermón del Monte, si no estoy seguro, dice, si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, si vuestros hijos os piden un pan, no le van a dar una piedra. O si su hijo le pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Y dice el Señor, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os daré yo? ¿Cuánto más os daré yo si me pidieras? Pero porque no pedimos, no recibimos. Confiemos en el Señor y esperemos en su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 8, 4 al 9. Entonces, los cristianos tenemos problemas, cantidad de problemas. Yo creo que tenemos más problemas que los demás. ¿Por qué tenemos más problemas que los demás? Porque nosotros tenemos que tratar bien a los demás, porque tenemos que amar, tenemos que perdonar. Pero nosotros tenemos que hacer eso, ¿por qué? Por amor a Dios. Entonces nosotros tenemos mucho más problemas, porque hay personas que nos hablan, que nos insultan, pero nosotros perdonamos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en problemas, esto es lo que sucede, dice, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿estamos metidos en problemas? Claro que sí, porque nosotros llevamos la verdad. Por ejemplo, nosotros predicamos a las personas, le decimos a las personas que si ellos no se arrepienten y no creen en Jesús, van a perecer. Y cuando nosotros decimos esta verdad, ellos se enojan y dicen, ¿quién eres tú para condenarme? ¿Quién eres tú para decirme que yo voy al infierno? Y nos hablan. Entonces nosotros estamos perseguidos, pero estamos perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos protege. Podemos estar pasando lo que estemos pasando, pero no estamos solos. El Señor Jesús nos prometió, aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre os ha placido daros el reino. No temamos, sino perseveremos en Dios.
No permitamos que en el momento de las angustias, en el momento que estamos angustiados, empezamos a llorar y a llorar y no paramos porque es algo normal. Y en ese estamos llora y grita y nos desesperamos y botamos las cosas y no sabemos qué hacer. Pero yo les digo una cosa, ¿qué ganan desesperándose? ¿Van a cambiar algo? O sea, van a arreglar el problema. No van a arreglar el problema, sino lo van a empeorar con sus actitudes. Entonces lo único que nos queda es confiar en el Señor. Dice el Señor, podrán ustedes añadir 1 hora al día. No podemos añadirle 1 hora al día. O podemos añadirle un codo a nuestra estatura. Tampoco. Entonces, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué nos afanamos cuando no tenemos qué comer, qué beber, qué vestir? ¿Por qué nos afanamos con todo esto? Cuando la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. Pero lo que pasa es que nos afanamos porque en el fondo de nosotros creemos que lo que Dios está diciendo no es para nosotros. Pero es para nosotros. Pero es para el que cree. Para el que pone su fe. Y ese es el escudo de la fe, que cuando no tengas esperanza, empieces a recordar las promesas de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Señor, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por esta enfermedad. No sé si me voy a morir, pero lo único que sé es que tú estarás conmigo en todo momento. Entonces, ese escudo de la fe es la cual te permite que no entres en esa angustia. Porque cuando vengan las aflicciones del enemigo, eso es lo que les para. Eso es lo que para esos dardos del enemigo. Cuando él tira un dardo y dice, no vales para nada. ¿Por qué sigues buscando a tu Dios si Él no te quiere ayudar? Entonces nosotros nos empezamos a creer todo esto. Pero las promesas de Dios apagan estos dardos del enemigo. Ahora, en medio de los problemas, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios y tener paz en nuestros corazones. Y tener paz. El mundo ofrece una paz falsa, pero la paz de Dios es para siempre. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo os la da. ¿Cuál es la paz del mundo? La paz del mundo es, tengo dinero, soy feliz. Estoy de vacaciones, soy feliz. Pero, ¿y si no tienes dinero? ¿Vas a seguir siendo feliz? ¿O ahí se acabó tu felicidad? Porque era una felicidad momentánea, me parece a mí. Pero la paz que el Señor nos da, como acabamos de leer, estemos angustiados, estemos atribulados, estemos en problemas, estén enfermos nuestros familiares, estése pasando lo que estése pasando. Estamos confiando en nuestro Creador, y el que confía en Jehová no será avergonzado. No podemos enfrentar los problemas sin paz. Por eso cuando estemos teniendo estos problemas, arrodillemos ante Dios y digamos, Señor, no puedo más con este problema. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des paz, que me des tranquilidad. Y empieza a alabar, empieza a decir que es bueno, que es misericordioso. Entonces la paz de Dios invadirá todo tu ser. Entonces cuando después de que terminas de orar, vas a tener paz. Y el Señor te va a guiar y te va a dirigir qué es lo que tienes que hacer, qué pasos tienes que dar para solucionar ese problema. Pero con paz, con tranquilidad, sin afanarte. En el momento de las angustias, confiemos en las promesas de Dios. Dijo, si pasaras por las aguas, no te quemarás. Si pasaras por las aguas, no te ahogarás. Y si pasaras por el fuego, no te quemarás. ¿Qué pasó con los hombres cuando estaban en Babilonia? Los 3 amigos de Daniel. Dice que ellos se rebelaron en contra del rey que estaba en ese momento.
porque había hecho una estatua y les había dicho que todo el que no adore a esa estatua iba a ser echado a un lugar con fuego. Y ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua y vamos a servir al Altísimo Dios, al Dios verdadero, a Jesús, a Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo. Y no se arrodillaron y fueron echados al fuego y no se quemaron. Porque en medio de ese fuego que ellos estaban pasando, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Fueron echados 3 hombres al fuego, pero había un cuarto en ese fuego y era Jesús. Y salieron ellos sin nada destrozado. Imaginémonos, porque las promesas de Dios son verdaderas, pero para el que cree. Confiemos en sus promesas, es lo que significa Efesios 6:16. El escudo de la fe es confiar en las promesas de Dios. Empecemos a mirar a Dios y no miremos la angustia, no miremos la tormenta, sino miremos a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre creer y tener fe? ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Ustedes se han preguntado, yo he preguntado, muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Pero yo no veo que ellos creen en Jesús, porque eso es, como dice la palabra de Dios, de labios para afuera, porque su corazón demuestra lo contrario. Porque si creyeran en Jesús, obedecerían a Jesús. Porque ¿cómo es posible que yo pueda decir, yo amo a Jesús, pero hago lo que él aborrece? O sea, ¿cómo es eso? O le amas, pero haces lo que él aborrece. Entonces, tenemos que aprender a distinguir entre creer y tener fe. Por ejemplo, en el libro de Santiago dice, si tú dices que tienes fe, dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero tú muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, ¿cómo voy a mostrar yo que creo en Dios si no tengo obras, si no hago nada por mostrar que yo creo en Dios? Ahora yo puedo testificar de que Dios me ha salvado, que soy una nueva criatura. ¿Por qué? Por los hechos. Estos hechos que ahora yo manifiesto son el fruto de esa salvación que he recibido en Cristo Jesús. Gracia. Y ahora las obras buenas que yo hago son el fruto del Espíritu. Pero hay una evidencia de que yo he sido salvado. Pero si tú no tienes obras, ¿cuál es tu evidencia? ¿Cómo sabes al 100% que has sido salvado? ¿Cómo sabes que has recibido esa salvación? Entonces dice la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Yo le pregunté a un amigo mío en un trabajo que tenía, él me decía, Dios es uno. Entonces, ¿por qué necesito yo cambiarme de religión? ¿Por qué necesito salirme de mi iglesia? Si Dios es uno, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ok, está bien. Los demonios también creen que Dios es uno, pero tiemblan ante su presencia. Tiemblan porque saben que es verdad. Y muchos hombres creen en Dios, creen que Dios es uno, pero ni siquiera tiemblan ante Él. Entonces nuestra fe tiene que tener una opción. Por ejemplo, Abraham dice que fue justificado por las obras, dice. Cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, él fue justificado por sus obras y sus obras perfeccionaron esa fe. Entonces nuestras obras tienen que venir acompañados de nuestra fe. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Confiemos en Jesús y obremos y meditemos y hagamos lo que la palabra de Dios dice. Ahora vamos a entender lo que significa la fe según la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta?
Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, la fe, dice la Biblia, que es una certeza, es una seguridad de lo que no se espera, o sea, de lo que no podemos ver. Por ejemplo, daba un ejemplo un pastor. El pastor Armando Alducin daba un ejemplo que me gustó. Dice, si una persona viene, si nosotros sabemos que viene un familiar, decía él, si viene un familiar desde Ecuador, vamos a decir que viene hasta Londres, y nos dice nuestro familiar, voy a llegar a las 10 p.m. horario de Londres. Entonces nosotros vamos a estar a las 9:30 esperando al que él venga. Y si ese avión se retrasa 1, 2 horas, 3 horas se retrasa, vamos a seguir esperando ahí. Porque nosotros tenemos la certeza de que nuestra familia viene en ese avión, aunque no le hayamos visto montarse en ese avión. Entonces eso es lo mismo la fe. La fe no es por vista, sino la fe se cree. La fe se cree. La fe tenemos que manifestarla. Con la misma seguridad enfrentamos toda la vida, porque tenemos seguridad que nos está esperando después de la muerte la presencia del Señor. Ahora yo les digo una cosa, ¿alguien de ustedes ha visto a Dios? ¿Alguien de ustedes ha visto a Jesús? No, pero tenemos la certeza de que Él es verdadero y cuando nosotros muramos le vamos a ver. Eso es fe. Caminar en lo que la Biblia dice. Por esta razón, muchos se burlan de nosotros y decimos, mira, ahí está el aleluya, ya está predicando la palabra. Cada que viene aquí viene a joder. ¿Por qué? Viene a molestar. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y por tanto vamos a querer predicar todo el tiempo de Jesús. ¿Y por qué predicamos de Jesús? Porque tenemos fe que Él está vivo y que Él murió en una cruz. La fe es la certeza de lo que se espera. A ver, primer punto, la fe está relacionada con el futuro, algo que viene algo que viene. La fe está relacionada con el futuro, con algo que viene, no con el presente. Si fuera relacionado con el presente, ya no fuera fe. ¿Por qué la fe tiene que ser relacionada con el futuro? Porque nosotros tenemos que tener fe que eso va a venir. Pero si yo dijera, tengo fe de que en este bote hay agua y yo ya la he movido así, ya no es fe. Pero si yo digo, tengo fe, tengo que tener la seguridad que aunque no haya visto, sé que voy a encontrarlo. El segundo dice, la fe está relacionada con lo invisible. Entonces la fe está relacionada con lo que no se ve y con el futuro. Cuando nosotros venimos a la Biblia, tenemos la seguridad, 100% estamos seguros de que lo que la Biblia dice, que lo que la Biblia nos promete, aunque con nuestros ojos no hemos visto, es verdad. Y tenemos la convicción de que lo que la Biblia dice es lo que vamos a recibir. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Por la fe. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cómo estoy tan seguro que no me muevo? ¿Cómo estoy tan seguro que en los problemas, en las aflicciones, no me muevo? ¿Por qué? Porque tengo confianza en las promesas de Dios. Entonces, cuando viene la dificultad, tienes que poner la fe en práctica, recordar las promesas de Dios y mantenerte firme. Jesús dijo, cualquiera que escucha mis palabras y las hace, le compararé al hombre, dice, al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con gran ímpetu sobre aquella casa. Y golpearon con gran fuerza sobre aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estaba fundada sobre Jesús, sobre sus promesas. Por eso en el momento que nosotros tengamos dificultades y empecemos a tambalear, arrodillémonos y empezamos a leer la Biblia y a creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Pero dice, pero algunos no van a escuchar la palabra, y Dios les compara a aquellos que edificaron su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu sobre esa casa y cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Sus simientes no eran seguros. Vino cualquier viento, les destrozó. Entonces, si nosotros no meditamos en la palabra, no oramos, no leemos, cuando lleguen los problemas, vamos a caer. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no están arraigadas en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la Biblia nos da la seguridad de las promesas de Dios. Pero ahora, ¿quién te da la convicción de que esas promesas son verdaderas? ¿Quién te da la convicción? Porque la Biblia dice. Pero ¿quién te da la convicción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da esa fuerza para creer que lo que la Biblia dice es verdad. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre ti, no puedes ser incrédulo, tienes que tener fe. Y si tú abres tu corazón el día de hoy y dices, Jesús, yo creo que moriste en esa cruz y te pido que me ayudes en mi incredulidad y mandes a tu Santo Espíritu para poder confiar en ti. El Señor envía a su Santo Espíritu y Él te va a ayudar a caminar con seguridad en las promesas de Dios. Entonces tenemos, amados, que renovar nuestra mente a través de la lectura de la palabra, memorizando en los momentos más difíciles, recordando las promesas. El escudo de la fe es lo que va a detener los dardos del enemigo, y esta fe no es para la salvación, porque ya Pablo está escribiendo a los cristianos, sino es la confianza que necesitamos tener en nuestra vida diaria en las promesas de Dios. Entonces, cuando enfrentemos problemas, confiemos en el Señor. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.